Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con la clase de práctica de hoy. Vamos a seguir con el desarrollo de nuestro proyecto NEST de demostración y vamos a iniciar recapitulando sobre lo que hicimos en la clase anterior. Voy a compartir pantalla. Bien, avísenme si se ve bien. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bien, entonces, la clase anterior lo que hicimos fue iniciar nuestro proyecto NEST. En este caso le pusimos de nombre backend. Llegamos a crear un poco la estructura del módulo de autenticación, ¿sí? Por ahora la mayoría de las carpetas están vacías, pero arrancamos creando la entidad correspondiente a la tabla de usuarios de nuestra base de datos. También configuramos el archivo app.module.ts para hacer nuestra conexión a la base de datos MySQL con la que vamos a trabajar. Una pequeña aclaración para los que no hayan leído el foro de avisos. Bueno, una de las modificaciones que hice fue arreglar el tema de las dependencias que las había quedado por error en la carpeta de nivel superior. Y otra modificación que hice que me di cuenta que faltaba era declarar el motor de base de datos con el que vamos a trabajar, ¿sí? Esa es la clave type en la configuración del módulo de type-ORM. En este caso vamos a tener que utilizar el valor MySQL. Bien, vamos a probar, arrancar el proyecto. Vamos a meternos en la carpeta backend y a ejecutar el comando npm run start dev. Recordemos que dev lo que hacía era pasarle la opción watch a Nest para que esté observando constantemente los cambios que hacemos y esté refrescando en vivo los cambios de la aplicación, ¿sí? Para no tener que reiniciarlo. Ahí está arrancando. Perfecto. Nuestra aplicación inició de forma exitosa. Vamos entonces a avanzar. Vamos a arrancar creando un controlador, ¿sí? Para poder ir ya interactuando con nuestra aplicación, vamos a crear nuestro primer endpoint. Para eso vamos a crear un archivo, le vamos a poner en este caso auth.controller.ts. Recordemos que los controladores eran clases de TypeScript a las que vamos a anotar con el decorador controller de NestJS Common. ¿Para qué nos servían los controladores? Nos servían para definir cuál va a ser el método de nuestro backend que va a manejar las llamadas REST a los distintos endpoints de nuestra aplicación, ¿sí? ¿Qué método va a manejar los distintos verbos HTTP? Por ejemplo, post, put y get. Ahora que tenemos nuestro controller, vamos a definir un método que se va a llamar login, que va a recibir como parámetro un objeto que le vamos a poner de nombre loginDTO y que va a ser de tipo loginDTO. Bien. Este decorador body, vamos a implementarlo, vamos a importarlo de NestJS como igual que controller. Bien. En este caso va a ser un post, así que vamos a utilizar el decorador post del mismo paquete. Y lo que nos quedaría para arrancar es definir esta clase loginDTO, ¿sí? ¿Qué es un DTO? Un DTO va a ser un objeto que en general va a estar más acotado que la clase que representa, que la entidad que representa,
y nos va a permitir la transferencia de datos desde y hacia nuestra aplicación, restringiendo de forma más sencilla los valores que nos mandan, ¿sí? Para poder facilitar el proceso de validación y de utilización luego de la información que nos mandan. En este caso, el objeto login.to, la clase login.to, vamos a crearla. En este caso, una carpeta de TOs que ya teníamos armada. Esto va a ser nuevamente una clase de TypeScript, a la que le vamos a poner dos propiedades. Una que va a ser nombre de usuario, de tipo string, y otra clave, también de tipo string. Entonces, la idea es que el frontend o el cliente que tenga nuestra aplicación nos mande un objeto que siga esta estructura a la hora de utilizar este método, ¿sí? Vamos a importarlo. Y acá hay algunas cosas a tener en cuenta. Para facilitar la validación de la información que recibe nuestra aplicación, Nest, en conjunto con las librerías Class Transformer y Class Validator, nos brinda varias utilidades que podemos utilizar. Les voy a mostrar un ejemplo. El decorador, por ejemplo, isString de la clase ClassValidator va a asegurar que lo que nos están mandando, ¿sí?, en esta propiedad sea de tipo string. Podríamos poner, por ejemplo, también isNotNull, isNotEmpty. Bien, está arrojando un error. Ahora sí. Que va a asegurar que nos estén enviando algún valor, ¿sí?, que no esté vacío. Así como estas dos propiedades, hay un montón. Las librerías son bastante poderosas, nos ofrecen muchísimas opciones de validación. Por ejemplo, podemos validar que sea un correo electrónico o un número de teléfono. Ayer en la clase de consulta los chicos estaban mostrando un ejemplo con ese tipo de decoradores. Pero por ahora, para el ejemplo, vamos a limitarnos al más básico, que es isNotEmpty. Bien. Vamos también a definir una ruta, que va a ser, en este caso, /auth, para definir cuál va a ser nuestro endpoint por el cual queremos que se llame el método de login, ¿sí? Y vamos a hacer una solicitud con Postman para probar, ¿sí?, que esto esté configurado de forma correcta. Vamos simplemente a loguear auth, ¿sí? Tengo entendido que han utilizado Postman, por eso voy a saltarme la introducción de la herramienta. Un segundo que está iniciando. Bien. Vamos a compartir. Oh. ¿Se está compartiendo de forma exitosa? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, acá yo ya tengo armado en colecciones las rutas que voy a ir usando, pero lógicamente para probarlo ustedes van a tener que crearlas desde cero. Bien.
Esto que ven acá, por las dudas, por si alguien no lo conoce, es una variable, ¿sí? Que se puede definir en Postman para marcar cuál va a ser la ruta a la que le vamos a hacer peticiones. Justo te estaba por preguntar eso. Perfecto. Hubiese sido más conveniente que lo deje con la URL completa. Pero ya que estamos, les muestro un poco cómo funciona esto brevemente. Nosotros podemos definir ambientes en Postman, en este caso el ambiente de desarrollo, que van a tener diferentes variables, ¿sí? En este caso, define una variable API URL que se mapea a localhost 3000 API. Esa parte de API todavía no la configuramos, ahora lo vamos a hacer en un rato. Así que por ahora, en realidad lo que queremos hacer es una petición a localhost 3000/auth, ¿sí? Que es el endpoint que acabamos de definir en Nest. Vamos a pasarle como datos el nombre de usuario y la clave. Bien, nos dice, no se le puede hacer un post a /auth. Eso es porque nos faltó un paso en la configuración que me acabo de percatar. Vamos a volver un segundo a Nest. Bien. Cuando nosotros queremos que un controlador sea configurado para su utilización por Nest, es necesario declararlo en la clave controllers del módulo del que queremos que forme parte. Por eso acá me viene este archivo auth.module.ts y en la clave controllers, en la que definimos un array, vamos a incluir auth controller. Hay que esperar a que refresque. Perfecto. Acá vemos en la consola que nos dice se mapeó post en /auth. Así que ahora si volvemos a Postman, bien, no deberíamos tener problemas. Si vieron que no nos largó ahora el error, si volvemos a Nest, vamos a ver que en la consola se imprimió auth. O sea que la petición llegó con éxito al método que estuvimos armando. Bien. Vamos entonces a seguir avanzando en el recorrido para poder armar nuestra lógica de negocio que verifique si el usuario que nos están pasando es válido. Para eso vamos a utilizar el método constructor de nuestra clase authController. Por las dudas, les consulto si hay alguna duda hasta este punto de lo que vimos recién. Bien, vamos a ir avanzando. En el método constructor vamos a necesitar inyectar un servicio que contenga la lógica de negocio que se encargue de validar si nuestro usuario es válido o no. En caso de ser válido, lo que queremos hacer es retornarle un token firmado, ¿sí? Un JWT. Vamos entonces a crear ese servicio. Recordemos que los controladores eran para definir las distintas rutas de nuestra aplicación y los servicios son los que se encargan de manejar la lógica de negocio. Vamos a crear un servicio auth service y los servicios eran nuevamente clases de TypeScript. En este caso, decoradas con inyectable. ¿Qué quiere decir inyectable? Inyectable quiere decir que el framework se va a encargar de instanciar esta clase por nosotros e inyectarla a donde nosotros le indiquemos que le inyecte. O sea, dicho de otra forma,
el framework se va a encargar de crear un objeto de tipo outService y pasarlo a los métodos a donde nosotros queremos que se pase. Vamos a ver ahora un ejemplo más concreto de lo que acabo de decir. Algo a tener en cuenta sobre este decorador inyectable es que podemos configurarlo para que el framework maneje de distintas maneras el ciclo de vida de los objetos de esta clase. ¿Qué quiero decir con esto? Por defecto, el scope de este decorador es singleton. Si recuerdan la clase patrón de diseño, singleton era un patrón de diseño que definía que solo se cree un objeto, una instancia, de una determinada clase en el ciclo de vida de un programa. Entonces, por defecto, el framework solo va a crear una instancia de outService y la va a compartir entre todos aquellos objetos que la soliciten. Nosotros podemos configurarlo también para que se retorne una instancia nueva por cada petición o una instancia nueva en cada lugar en el que se solicite el objeto. Pero por defecto va a ser singleton y es el que vamos a utilizar en este caso. Vamos entonces a crear un método en esta clase que vamos a llamarle también login, que va a definir va a recibir el mismo objeto login de TO que recibimos en el controller. Y cuyo objetivo va a ser verificar si este usuario y clave que recibimos en el login de TO son válidos. Para que el framework se encargue de instanciar e inyectar este objeto donde nosotros deseemos, es necesario declararlo en la clave providers de la configuración de nuestro módulo. Así que vamos a hacer eso. Similar a como definimos el controlador, necesitamos definir también los servicios. Bien. Para verificar que funciona, vamos a imprimir, en este caso, funciona el login. ¿Sí? Vamos entonces a venir al controller. Vamos a borrar esa instrucción. Y vamos a inyectar el servicio. Esto lo estuvimos viendo en la teoría, pero vamos a recordarlo. La forma de inyectarlo era declarando un parámetro en el constructor que sea del tipo de la clase anotada con inyectable, decorada con inyectable. ¿Sí? Como está decorado con inyectable y como está configurado en providers de la configuración del módulo, el framework se va a encargar de inyectarnos la instancia de esta clase en esta variable outService en el constructor de nuestro outController. Esta instancia se va a compartir entre todas las peticiones que se realicen en la aplicación, porque recordemos, como dijimos recién, que por defecto el framework maneja el ciclo de vida de las clases de la clase outService para que exista una sola instancia, siguiendo el patrón singleton. Bien. Vamos entonces ahora a utilizar este objeto que el framework nos va a dejar disponible. Para eso, en el método login, que se va a ejecutar al hacer un post, vamos a decir que queremos ejecutar el método login de outService. También nos dice que espera un argumento que es el login de TO que recibimos. Bueno, una aclaración que me estoy dando cuenta que me pasé por alto es que este decorador body nos va a permitir mapear el cuerpo de nuestra solicitud post a un objeto que respete la estructura de alguna clase que nosotros definamos. En este caso, la clase login de TO que creamos hace un rato. Vamos entonces a probar esto. Bien. Si enviamos ese mensaje que ven ahí de error, ignórenlo, ¿sí? Es más, para mayor claridad, vamos a
remover esto, a ver si no puedo comentarlo para mostrárselo después. Sí. Bien. Vamos a repetir la petición. Ahora no arroja ningún error. Perfecto. Si volvemos entonces a la consola de Nest, vamos a ver que se imprimió por consola, funciona el login. Es decir, el framework está instanciando esta clase outService y llamando a su método login DTO de forma, a su método login de forma exitosa. ¿Sí? Bien. Dijimos entonces que en esta clase service, en estas clases service, es donde vamos a tener nuestra lógica de negocio. La idea de este método va a ser, dado el usuario y la clave del objeto que nos pasa por parámetro, verificar si se corresponde con un usuario clave, con un usuario válido que está registrado en la base de datos. Para hacer eso tenemos que comunicarnos con la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de un objeto de tipo repositorio, que es lo que estuvimos viendo el otro día del patrón de repositorio, que nos va a permitir abstraernos, tener un nivel de abstracción mayor de la base de datos al manejarnos con objetos en lugar de consultas SQL explícitas. Para eso, vamos a declarar en el constructor que queremos inyectar un repositorio que va a ser de la clase usuario. Vamos a llamarle usuarios repo y va a ser de tipo repository de usuario. Bien. Entonces, acá le estamos diciendo al framework, bien, ignoré un segundo este error. Acá le estamos diciendo al framework que nosotros queremos que nos inyecten al constructor un objeto de tipo repositorio que interactúe con la tabla de usuarios. El error que está dando es seguramente porque nos falta configurar en la configuración, vale la redundancia del módulo, lo siguiente. Debemos declarar en imports typormModule.forFeature, ¿sí? Dentro de este método forFeature, nosotros tenemos que declarar las entidades que queremos que typorm maneje dentro de nuestro módulo. En este caso va a ser la entidad de usuario, que es la única que tenemos creada y la única con la que vamos a querer interactuar dentro de este módulo de autenticación y autorización. Bien, el error desapareció, el programa se ejecuta con éxito, así que vamos a volver a nuestro método de login. ¿Cuál va a ser ahora la idea? La idea va a ser comparar la clave que nos pasan en este objeto login DTO con la clave que tenga configurado el usuario dado en nuestra base de datos. Para eso hay una aclaración importante que hacer, que es que yo ya tengo registrados algunos usuarios en la tabla usuario de la base de datos. De hecho, voy a compartir eso para que quede más claro lo que estamos mirando. Bien. En teoría se está compartiendo el Workbench. Vamos a crear una nueva ventana de consulta. Vamos a decir que queremos usar la base de datos DAO. Y después vamos a ejecutar un select de la tabla usuarios. Bien. Como pueden ver, acá yo ya tengo creados 3 usuarios, que son Juan Bufa, Fernando Fernández y Martín Martínez. ¿Sí? Son usuarios que creé a mano, ¿sí?, en la base de datos para que ya los tengamos disponibles.
La idea, si ustedes se animan, es que puedan hacer también un endpoint para poder crear usuarios, ¿sí? Yo por una cuestión de tiempo me pareció que era más interesante mostrarles otras cosas que esa parte, por eso arranqué con 3 registros ya creados. Bueno, en este caso podemos ver que Juan Bufa tiene el rol de administrador y los otros usuarios tienen el rol de ejecutor. Y todos están activos. Escuché el chat, si no me equivoco. Sí, en el chat están consultando con qué cifraste la clave. Bien, para cifrar utilicé el algoritmo bcrypt, que el otro día importamos la dependencia en nuestro proyecto para poder utilizarlo dentro de Node, y de hecho vamos a usarlo ahora en un minuto aproximadamente cuando queramos verificar la clave. Bien, hecha esa aclaración, vamos a volver al proyecto. Perfecto. Un segundo. Bien. Vamos entonces ahora a avanzar. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros? Lo que tendríamos que hacer es obtener los datos del usuario contra el que queremos comparar la clave. Bueno, otra cosa que tendríamos que hacer es asegurarnos de que los datos que estemos recibiendo estén estructurados de forma correcta, y hacer una validación de los datos de entrada. Y para eso ya estuvimos viendo un poco con los decoradores de Class Transformer, pero nos queda un paso adicional, que lo vamos a mostrar ahora más sobre el final de la clase para hacer una estructura más organizada, ¿sí? Pero supongamos que el validation pipe funciona de forma correcta y estamos recibiendo los datos que queremos en nuestro objeto. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es de alguna forma obtener el registro correspondiente al usuario que nos pasaron para comprobar en este login de TO. Recordemos un segundo la estructura de nuestra clase de login de TO. Teníamos una propiedad que era nombre de usuario y una propiedad que era clave. Para eso vamos a utilizar este objeto usuario repo que estamos inyectando. Y lo vamos a usar de la siguiente manera. Vamos a declarar una variable que se llame usuario y sea de tipo usuario. Y vamos a inicializarla diciendo usuarios repo bien, estoy escribiendo bien, ¿no? Sí. Ok, tengo algún tipo de error que no me estoy dando cuenta. No sé, alguno de los chicos en el chat sí se da cuenta. La propiedad usuario repo no existe. ¿Importado? En service. La clase está importada, sí, el decorador también. Qué raro, ¿no? Dice Mateo Bien. que no le agregaste dentro del constructor. Está. Tiene share repository. Será por Privado. FA. Bueno, perfecto. Bien. Acá nos está diciendo, usuario está declarado, pero su valor nunca se usa, lo cual es correcto porque lo estamos apenas declarando. Y después nos dice, promesa de array de usuario no se puede, no se condice con el tipo usuario. Eso porque le estoy diciendo encontrar el repositorio. En este caso lo que queremos hacer es encontrar un registro de la base de datos, y este objeto repositorio en su método find_one nos permite pasarle
un parámetro de configuración de la consulta que vamos a realizar. Entonces vamos a decirle que queremos encontrar un usuario donde el nombre de usuario sea igual al nombre de usuario que recibimos en el objeto que recibimos como parámetro. Vamos entonces a repasar esto que hicimos acá. Estamos ejecutando el método find_one del repositorio de usuarios. Este es un método que nos va a devolver un registro de la base de datos y lo va a transformar en un objeto de tipo usuario, siguiendo la configuración que nosotros le indiquemos. En este caso le estamos diciendo que encuentre un registro de usuario donde el nombre de usuario sea igual al del objeto que nos pasan por parámetro. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, por ejemplo, si no recibiste el usuario, entonces arrojarlo a excepción. Uy, se le prendió el micrófono. No hay problema. Bien. Entonces, en este punto nos aseguramos de que, bien, tenemos un problema más. Nos dice, promesa de usuario no cumple con las propiedades del tipo usuario. Esto es porque esto nos devuelve una promesa. Deberíamos usar la palabra clave await y declarar el método como asíncrono. Bien. Perfecto. Ahí arrancó de forma correcta. Entonces, en este punto ya nos aseguramos que tenemos un usuario que existe en la base de datos y que se condice con el nombre de usuario que nos pasaron en el objeto que nos pasaron por parámetro. En este punto, lo que deberíamos hacer es comparar este usuario que nos pasaron con el usuario que estaba en la base de datos en lo que respecta a la clave. ¿Cómo vamos a hacer eso? Podemos decir const contraseña correcta. Vamos a decirle clave, que era el nombre que estamos usando. Aparte, evitamos las líneas. Siempre es bueno evitar las líneas. Const clave correcta de tipo booleano va a ser igual a bcrypt, que no lo tenemos importado, si queremos importarlo. Bien. bcrypt.comparar. Y este método de la librería bcrypt va a recibir, lógicamente, un string y la clave hasheada para compararlos. ¿Sí? Vamos a pasarle entonces, por un lado, la clave que nos pasaron en el parámetro y por otro, la clave del objeto que recuperamos de la base de datos. Bien. Si quieren, como es la primera vez que estamos recuperando objetos de la base de datos utilizando el framework, vamos a imprimir este objeto que estamos recuperando para que se vea que simplemente el framework lo recupera y pone los datos en esta variable siguiendo el tipo de datos que le indicamos. Esto nos está diciendo... Nos está diciendo ahora que nunca usamos la variable, lo que es correcto. Entonces ahora vamos a decir, si no clave correcta, vamos a arrojar un error.
Entonces, en este punto nos aseguramos que el usuario existe en la base de datos y que la clave que nos pasaron es la clave del usuario. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que crear un JWT firmado y devolverlo a quien nos hizo la solicitud. Vamos entonces a hacer esa parte. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es venir al módulo app y en la propiedad imports de la configuración del módulo, decir, jwt.module.register. Este método va a aceptar un objeto de configuración donde nosotros vamos a poder especificar cómo queremos que el framework maneje todo lo que es la interacción con JWTs. Vamos a pasarle una propiedad que es global true. Esta propiedad lo que nos va a permitir es no tener que importar el módulo JWT en todos los módulos donde lo vayamos a usar. Porque si no, tendríamos que entrar a auth module y importarlo acá también. Nos ahorramos eso seteando global a true. Vamos también a configurar el secreto. En este caso, después vamos a ver si nos da tiempo para extraer todo a un archivo .m. Pero por ahora, para el ejemplo, vamos a configurarle un secreto que sea DAO secreto, ¿sí? Por usar un ejemplo. Acá tenemos varias opciones de configuración más. Por ejemplo, podríamos configurarle la clave Sign Options, que nos ofrece varias opciones. Una de las opciones que nos va a ofrecer es esa variable expires_in, a la que le podemos definir cuánto tiempo queremos que dure nuestro JWT hasta que sea inválido. Vamos a ponerle, por ejemplo, 24 horas. Escuché el chat. Cierra. Che, Juan, te hago dos consultitas ya que estás con JWT. En el secret, está bien que usamos la documentación, digamos, de Nest, que es JW Constant, y hicimos el archivito aparte de Constant para poder hacer eso. Y te iba a preguntar si el expires in de Sign Option, yo lo dejé en 60 segundos. ¿Se sugiere un poquito menos? ¿Eso es cuestión de testeo? ¿Qué es lo...? Eso depende de las necesidades que vaya a tener tu aplicación, porque vos pensás que si le pones 60 segundos al JWT y después no tenés una lógica de refresco de JWT automática al lado del cliente, tu usuario va a tener que iniciar sesión en la aplicación cada 60 segundos. Porque él va a iniciar sesión, claro, va a entrar a la pantalla y cuando quiera grabar un registro ya el sistema lo va a rebotar a la pantalla de login de nuevo porque se le venció el JWT. Entonces, si vos querés tener tokens cortos de vida, puedes utilizar algo que se llama el refresh token, que no lo vamos a ver en clase, pero que estaría muy bueno que lo investiguen porque le agrega más seguridad a la autenticación con JWTs. Para el ejemplo, para lo que estamos laburando nosotros, que nos quedamos con el expire, digo, en principio, después el refresh, me gustaría verlo igual, pero ¿qué sugerís y en cuánto tiempo, en la expresión de segundos, en cuánto tiempo lo cortamos o se testea como básico, digamos? Para testear seguro que les conviene ponerle, en la documentación hace referencia a ese refresh token. Sí, seguramente hace referencia a la documentación de Nest. Sí, claro. Para testear lo que les conviene es ponerle un tiempo más largo, para no tener que estar todo el tiempo, porque ustedes en inicio no van a probar con Postman y después ya con la interfaz de Angular, y si le ponen un tiempo de expiración corto a la hora de desarrollar se le va a hacer bastante molesto, ¿sí? Salvo que implementen desde un principio ese esquema de refresh token. Pero bueno, en caso de que no lo implementen, 24 horas parece razonable, ¿no? Porque una persona trabaja y el día siguiente recién quiere volver a iniciar sesión.
Gracias. No, vos. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿De alguna de las cosas que vimos hasta ahora? Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Yo era, viste, eso que manejaste los errores, por ejemplo, cuando te viene, digamos, el token y el usuario, el usuario y la contraseña. Pero cuando no te viene la contraseña o el usuario, que usaste Validator, por ejemplo, ahí cuando pruebas en Postman, ¿te tira un error o ese error también tenemos que nosotros poner el mensaje? Bien, excelente pregunta. Vamos a configurar eso para que ya quede bien configurado y ya lo miren, ¿sí? Para que el framework se encargue de validar eso de forma automática, que se respete esos decoradores de Class Transformer que usamos, tenemos que hacer lo siguiente. En el método main tenemos que configurar el método useGlobalPipes. Y en el método useGlobalPipes tenemos que pasarle un objeto que sea de tipo validationPipe. Escrito con doble L. Bien. Este objeto validationPipe vamos a configurarlo de la forma que decíamos. Algunas propiedades útiles, en este caso para validar, es forbid, perdón, no es un método. Forbid non-whitelisted. Eso va a decir que si nos pasan algo que no es, el framework se va a encargar de rechazar la solicitud. Con eso configurado, vamos a volver a Postman. Entonces, ese validation pipe trabaja en conjunto con los declaradores de Class Transformer que utilizamos antes. Si nosotros ahora pasamos acá una clave que no está declarada en la clase de login DTO, vamos a ponerle clave falsa, ¿sí? Por poner algo. Vamos a pasarle un valor de 1, 2, 3, 4. Si nosotros enviamos esta petición, ¿hay algún error? Columna no conocida, usuario.apellido. Bien. Perdón, no le estoy compartiendo el proyecto. Eso te iba a decir, estamos viendo solo Postman. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Guillermo. Ahí en teoría, si le mandamos una propiedad a alguien que tipo que no esté previamente definida en el DTO, ¿no? Nos va a tirar un error. Entonces, Exactamente. ¿qué es mejor? ¿Que nos tire un error o que ignore la propiedad? Directamente, que la ignore, que no sé. Bien, si nosotros no le ponemos nada, la va a ignorar. Pero bueno, eso va a depender de lo que ustedes prefieran en cierta medida. Sí, quizás hay algún caso de uso que no se me ocurra en este momento donde conviene dejar que pase en vez de arrojar el error. Pero bueno, arrojar el error nos da más seguridad de que estamos recibiendo solo los datos que queremos. O sea que no es como que haya una propiedad que vos la configuras en true y directamente te quitaría las propiedades que estén de más, te las quitaría el DTO antes de que eso llegue al servicio. Ah, ya entiendo lo que vos decís. En teoría, el objeto no debería tener las propiedades de más si nosotros quitamos esta configuración. Vamos a probarlo ahora si nos queda tiempo al final. Las distintas opciones, ¿sí? De cómo interactúa el framework con las propiedades. Son las 18:22. Bien. Estábamos entonces con nuestro error. Dice columna no conocida, usuario.apellido. Vamos entonces a nuestra entidad donde definimos nuestras columnas. La clave se llama apellido y si yo voy a la base de datos, la columna se llama apellidos.
Bien. Acá recordemos que si nosotros quisiésemos forzar que la propiedad dentro del backend se llame apellido, podríamos en el decorador de columna especificar cuál es el nombre correcto de la columna y trabajar nosotros con apellido. Pero como eso no va a ser necesario en este caso, vamos simplemente a agregarle la S para que funcione de forma correcta. Bien. Ejecuté la columna de nuevo y arroja un usuario un error muy similar con la columna nombre de usuario. Vamos a revisar la base de datos. Bien, no le estoy compartiendo la base de datos, pero me parece que tampoco es algo esencial. Tengan en cuenta nada más que en este caso el error es que en la base de datos la columna se llama nombre-usuario. Entonces, en este caso sí vamos a tener que configurar nuestro decorador de columna para indicarles que el nombre de la columna en la base de datos en realidad es nombre-usuario. Bien. Ahora sí. Ahí lo que hice fue ejecutar de nuevo la petición con Postman. En este caso ya nos imprimió los datos del usuario, porque si vamos al método login del service, recordemos que había puesto un console log. Entonces, lo que sucedió es que yo ejecuté el post, esto vino hasta esta instrucción, buscó un usuario por el nombre de usuario que le pasé, que era Juan Bufa, lo encontró, así que no arrojó la excepción, y lo imprimió. Si vemos acá tenemos el ID de usuario, el email, la clave, hasheada, apellido, nombre, estado, nombre de usuario y rol. Bueno, acá hay algo interesante a tener en cuenta, que es el tema del estado, ¿sí? Como nosotros queremos que solo pueden iniciar sesión los usuarios que estén en estado activo, vamos a necesitar agregar una restricción más de la cláusula where que diga que el estado tiene que ser activo, ¿sí? Vamos a utilizar la clave activo de nuestro usuario enum para obtener el valor que queremos que el framework compare a la hora de traer nuestro registro de usuario. Entonces, ahora vamos a traer un registro de usuario que esté activo y cuyo nombre de usuario coincida con el que recibimos. ¿Sí? Voy a repetir la consulta en Postman y vamos a conseguir exactamente el mismo resultado porque como este usuario está activo, como este usuario está activo, lo sigue trayendo de igual manera que en la solicitud anterior. Vamos entonces a eliminar ya esta línea porque ya vimos cómo funcionaba el tema de la recuperación de datos con el repositorio. Y vamos a volver a la configuración de nuestro validation pipe. Perfecto. Voy a volver a Postman. Fíjense que me había faltado poner la propiedad whitelist, aparte de forbid and whitelisted. Postman, profe. No, yo no lo veo. Ahí estoy, justo estaba compartiendo, perdón. Bien, vamos entonces a repetir la solicitud. Esta vez nos devuelve un mensaje, la propiedad clave falsa no debería existir, ¿sí? Porque le estamos pasando una propiedad de más. Si le pasamos sobre las propiedades que espera, la petición funciona con éxito. Vamos entonces... ¿Ese mensaje se lo puede setear? Correcto, ese mensaje lo podemos personalizar en los decoradores en el clase seteo, ¿sí? En las opciones del decorador. Vamos entonces a avanzar con nuestro método de login. Bien, estoy pensando, chicos, que a este ritmo no nos va a dar el tiempo para ver todo, así que probablemente sobre el final. Bien, ahora veo qué hago, ¿sí? Como para poder mostrar la mayor cantidad de contenidos de lo que tenía pensado mostrar.
Perfecto. Tenemos nuestro método de login y tenemos configurado Profe, estamos el viendo módulo Hotmart. de... Muchas gracias, perdón. Bien. Disculpas. Les decía, llegamos a este punto. Tenemos un usuario que existe en la base de datos y cuya clave es correcta. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es generar un JWT y devolverlo. Para eso vamos a utilizar el módulo JWT. Vamos a configurar el módulo JWT en el módulo de app y una vez que tenemos esto configurado, podemos inyectarlo al servicio JWT en nuestro servicio de autenticación. La forma en la que vamos a hacer eso es de igual forma que como venimos inyectando servicios en el constructor. En este caso, el JWT Service, ¿sí? Del paquete NestJS JWT. Este servicio va a tener un método que se va a llamar jwtservice.sign, ¿sí? Que va a firmar el JWT con el secreto con el que nosotros configuramos el módulo cuando lo importamos en el app mode, ¿sí? Vamos a pasarle entonces a este método sign el objeto que nosotros queremos firmar en nuestro token. Vamos a incluir en nuestro objeto dos propiedades, una que va a ser sub, en la que vamos a poner el ID de usuario, y vamos a incluir también en este caso el rol de usuario. Para después en el frontend poder realizar una restricción de rutas basada en el rol de nuestro usuario, ¿sí? Vamos a hacer un proceso de autorización a la hora de querer acceder a ciertas pantallas en el frontend cuando estemos trabajando con Angular. Bien. Una cosa a tener en cuenta siempre es una buena idea definir el tipo de retorno de nuestros métodos para mayor seguridad. En este caso, vamos a devolver un objeto que va a tener una clave token de tipo string. Más precisamente, una promesa de un objeto con una clave token de tipo string. ¿Sí? Bien. Vamos a estructurarlo de la forma que queremos. Vamos a declarar entonces un objeto que se va a llamar token y que va a ser de tipo string, y vamos a inicializarlo con la llamada a este método, porque este método nos va a devolver simplemente el token de tipo string. Lo que vamos a retornar entonces es un objeto con una propiedad que sea ese token que nos devuelve la librería. Vamos entonces a probar esto en Postman. Perfecto. Si nosotros ahora volvemos a ejecutar esta llamada, no nos retorna nada. Bien, vamos entonces a volver al código a revisar qué es lo que hicimos mal. Bien, ahí están viendo por las dudas el código, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. Ok.
lo que tenemos que hacer es retornar lo que nos devuelve el método de nuestro service. Faltaba esa configuración en el controller de decir lo que me devuelve el método login, retornalo al cliente. Vamos a volver a Postman. Perfecto. Vamos a ejecutar de nuevo la llamada. Y ahora sí, Nest nos devuelve nuestro token firmado. Por eso completaríamos lo que es la parte del login. Una cosa a tener en cuenta es que vamos a volver a presentar Nest. Bien. Una cosa a tener en cuenta es que estaría bueno en realidad que esta llamada al método repositorio se haga desde un servicio de específicamente usuarios, ¿sí? Vamos rápidamente a crearlo. Bien. Recordemos poner el decorador de inyectable e importarlo. Perfecto. Vamos a extraer entonces, para hacer una mejor división de responsabilidades, esta lógica de interactuar con el repositorio a un usuario service. En el constructor vamos a decir que queremos inyectar un repositorio de usuario. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que hicimos hace un rato. Perfecto. Y acá vamos a crear un método que sea obtener usuario por nombre de usuario. Vamos a recibir nombre de usuario de tipo string y vamos a ejecutar esta misma llamada, ¿sí? Vamos a cortarla. El método tiene que ser asíncrono para poder hacer uso de await. Usuario repo, le falta la palabra clave private y en este caso solo recibimos el nombre de usuario y nos falta importar este. Bien. Entonces ahora extrajimos la integración con el repositorio para la clase usuario a un usuario service separado para una mejor organización. Entonces ahora nos restaría, para obtener nuestro usuario, en vez de inyectar el repositorio, inyectamos ese servicio nuevo que creamos. Y vamos a ejecutar dentro de este usuario service el método obtener por nombre de usuario y le vamos a pasar por parámetro el nombre de usuario de nuestro objeto login de test. Perfecto. Y seguramente lo que está en rojo es porque nos falta la palabra clave await. Escuché un micrófono abierto, no sé si alguien tiene una consulta. Sí, yo estoy esperando. Ah, perdón. Interrúmpanme por las dudas, ¿sí? No hay problema. No, estoy esperando que cierre ahí el concepto y después te hago una consulta. Ok. Nos decía que retorna void, así que seguramente lo que nos faltó es retornar el usuario y deberíamos declarar que esto retorna un usuario. Una promesa de usuario.
Bien. Disculpen chicos si fui, bueno, y nos dice que nos falta declarar seguramente en proveedores. Disculpen chicos si fui muy rápido, pero como era lo mismo que ya habíamos hecho, consideré que se iba a entender igual. Sí, Cristian. Hay un error en el nombre de usuarios, pero ya me perdí en qué página era, pero en un punto anterior. Ahí, línea 20. Línea 20. Ajá. Fíjate que Perdón. Ajá. en la línea 20 tenés usaurios. Saurios, ¿es verdad? No dice nada, ¿no? Usuarios. No pasa nada. Perfecto. Muchas gracias por la observación. Sí, Guillermo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos out en un módulo y usuarios en otro módulo? Porque vos ahí en el módulo estás importando directamente el usuario service y como que me generó la duda de qué pasaría si usuarios estuvieran en un módulo de usuarios. Estaría perfecto. Ajá. Es más, es mejor inclusive, ¿sí? Yo simplemente lo agrupé de esta forma porque me resultó práctico, pero incluso quizás sería mejor que esté aparte. Y la pregunta sería, ¿cómo sería en la configuración del módulo? Tipo, vos ahí, por ejemplo, pusiste en providers el servicio de usuario, ¿verdad? Ajá. Si el servicio del usuario estuviera en otro módulo, ¿sería exactamente lo mismo o tendrías que importarte el módulo? No sé Bien, es una pregunta interesante. No sería lo mismo y justamente lo que tendríamos que hacer es, en el módulo usuario, ahora cuando trabajemos con el otro módulo vamos a ver un poco de esto seguramente, pero lo que tendríamos que hacer es, en el módulo usuario, declarar en la clave exports usuario service y después en este auth module declarar en imports el usuarios module. Claro. ¿Se entendió? Sí. La idea es, en el módulo en el que querés exportar un servicio, declararlo en la clave exports y después vos al declarar un módulo en la clave imports de otro módulo, estás importando los servicios que ese otro módulo declaró en la clave exports. Claro. Buenísimo. Genial. Cristian, vos me ibas a consultar. Hoy hace un rato, ya no quise interrumpir, Ajá. porque estaba embalado, pero hoy hace un rato Mateo consultó si, viste, vos definiste un DTO para recibir los datos en la consulta. Ajá. ¿Alguno de los campos podía ser opcional? Preguntó Mateo. Bien, se puede configurar para que, yo estoy compartiendo, ¿no? Sí. Para que sea opcional con una etiqueta que, si no recuerdo mal, es, en vez de is not empty, que le estamos diciendo que no sea vacío, está is optional, para que sea opcional. ¿Sí? Entonces, ese campo va a llegar o no va a llegar. Y el framework se va a dar cuenta y... Y en teoría te debería dejar cualquiera de las opciones. Y ahí hay que agregarle a la instancia de abajo el signo de pregunta, ¿no? Creo que no debería ser necesario. Porque eso es algo que va a manejar... Nest. Claro, es algo que le va a importar, vamos a decirle, a la lógica de Nest que hace la validación de los datos que llegan. Es más, si fuera una clase TypeScript, sí. Lo que dice Tomás. A ver ahí. Vamos, de hecho, a probarlo. En vivo. Bien. El token lo devolvió de forma correcta. Ustedes no lo están viendo, pero ahí lo ejecutó en Postman y funcionó igual que antes. Bien, vamos entonces a... Gracias, Juan. No, gracias a vos, Cristian. No sé si quedó alguna otra duda en el chat que haya quedado más atrás. No era eso. Bien. Perfecto, son las 42. Tenemos entonces... tenemos nuestra lógica para iniciar sesión. ¿Qué nos quedaría pendiente? Varias cosas. Vamos a arrancar, si les parece. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a crear un método en un controller nuevo que nos retorne todos los usuarios de la base de datos. ¿Ok? ¿Para qué nos puede servir este método? A la hora de asignarle una tarea a un usuario en el frontend,
nos va a ser útil tener una lista con las opciones predefinidas de cuáles son los usuarios válidos del sistema a los que le podemos asignar la tarea. Para eso, entonces, vamos a crear un nuevo controlador. Vamos a crear, apartar la clase, usuarios controller. Vamos a decorarla con controller y vamos a decir que esta va a ser la ruta usuarios. ¿Sí? Vamos a crear entonces un método get. Vamos a llamar al método getUsuarios. Y la idea va a ser, en este método getUsuarios, retornar entonces todos los usuarios de la base de datos. ¿Para qué vamos a mostrar esto en específico? Porque nos va a permitir ver cómo se protege un método, una ruta, detrás de la verificación de que haya venido un JWT y sea válido. Y nos va a permitir más adelante también tener una lógica de autorización basada en roles que podemos ejemplificar de forma sencilla. Como para ver un poco eso que nos queda pendiente en lo que queda de la clase. Dice Guillermo la pregunta del millón, ¿cómo hacemos para que se valide el token en cada petición? Bien, vamos a avanzar esa parte en unos minutos, una vez que tengamos listo nuestro método getUsuarios. Pero ya les adelanto que vamos a utilizar una estructura que se llama guardias, que estuvimos viendo el otro día en la teoría. Bien. La idea sería, en nuestro método, en nuestro usuarios controller, en el método constructor, inyectar la instancia del servicio de usuarios. Y retornar de este usuario service todos los usuarios. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un método de service que se llama obtener usuario que nos retorne todos los usuarios activos. Algo a tener en cuenta es que deberíamos retornar, bueno, si se lo dije recién, los usuarios activos. Todavía este método no está creado en el service, así que vamos a crear services, usuario service. Vamos a crear el método obtener usuarios, le puse de nombre. Este método lo que va a hacer es retornar un array de objetos de tipo usuario. Para eso lo que vamos a hacer es primero obtener ese array de objetos de tipo usuario de la siguiente manera. Vamos a usar el objeto usuarios repo y le vamos a decir find. Recién le dijimos find one, ahora le decimos find. Para que en vez de encontrar uno encuentre opcionalmente muchos. Vamos a configurarlo de forma muy similar a la consulta que hicimos antes, que está acá arriba visible en la pantalla. Nada más que en este caso no vamos a filtrar por nombre de usuario. Vamos simplemente a retornar todos los usuarios que estén activos. Bien. Esto me está diciendo que no estoy retornando nada. Perfecto. Este método es muy similar al que hicimos recién. La única diferencia es que vamos a retornar todos los usuarios que estén activos.
Vamos a utilizar entonces este método en nuestro controller, como ya lo estamos haciendo. Y ahora vamos a ir a Postman a probarlo. Bien. Vamos entonces a hacer una petición nueva para que quede más claro lo que estamos haciendo sin lidiar con las variables de entorno y demás configuraciones que tenía armadas en el Postman, que capaz, si nos sobra el tiempo en algunas clases posteriores, les muestro un poco cómo funcionaba eso que tenía armado. Pero me parece que va a ser más claro si lo manejamos de forma manual para la demostración, ¿sí? Vamos a hacer una petición get al endpoint usuarios, que es nuestro endpoint nuevo que declaramos en ese usuarios controller que acabamos de crear. La idea era entonces que este endpoint nos retorne todos los usuarios. Bien. Me faltó configurar usuarios controller en la clave controllers del auth módulo. Como ya lo vimos hace un rato, voy a hacerlo y una vez que funcione les muestro lo que cambié, pero es exactamente idéntico a lo que vimos hace un ratito con el auth controller. Vamos a enviar la solicitud de nuevo. Perfecto. Ahora esto nos retorna una lista de todos los usuarios, pero claramente tenemos un problema, ¿no? Que nos está retornando la clave y básicamente nos está retornando todos los datos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer nosotros, de forma sencilla, que el framework retorne solo las cosas que nosotros queremos que retorne? Hay muchas opciones, ¿no? Lógicamente, pero la que vamos a ver es la siguiente. Vamos a venir a la entidad, ¿sí? La entidad usuario, y a los métodos, a las claves, perdón, a las propiedades que no queremos que retorne, vamos a decorarlas con el decorador exclude de la clase classTransformer. De la librería classTransformer. ¿Qué nos va a permitir esto? Esto nos va a permitir... sí. Sí, o sea, y declararla privada dentro de la clase no se puede. O tipo protegido. ¿Vos decís de esta manera? Sí. Bien. Ahí ya tenemos un problema, que es que si hacemos eso, no vamos a poder utilizarla para comparar los hashes, por ejemplo. Ah, claro, sí. Me perdí dónde está la carpeta de entidades. Perdón, chicos, ya hasta ahora estoy más lento de lo común con razonar de programación. Vamos entonces a decirle al framework que utilice estos decoradores, ¿sí? Aparte de esta forma queda más explícito también que no queremos que esto se retorne al hacer una solicitud. También podríamos configurar acá en el decorador column que directamente, con la clave select, que directamente el framework no recupere una determinada propiedad al hacer un find one o un find many en el objeto repositorio, pero con eso tendríamos el problema de que tampoco podríamos utilizarla para comparar la clave en el método de login, ¿sí? Entonces, vamos a proceder utilizando el decorador de exclude. Para que esto funcione, si yo ahora hago la petición de nuevo, bueno, no lo están viendo, pero si hago la petición de nuevo, me va a traer de todas maneras la clave. Porque me faltaría hacer una configuración
en el módulo main. Escuché un ruido del chat. Dice, Tomás, en un proyecto real el exclude es poco seguro, eso sería una librería aparte. Puede ser poco seguro si en el futuro alguien, por ejemplo, modifica la configuración que estamos por hacer ahora sin darse cuenta que va a afectar esa funcionalidad, por ejemplo. Lo más seguro, si lo que queremos es 100% seguridad, siempre sería crearnos una clase que tenga solo las propiedades que queremos retornar y después asignarle a cada propiedad el valor de forma manual. Ahí vamos a tener un 100% de control de qué es lo que estamos retornando, ¿no? Pero esta solución debería ser funcional también en la mayoría de los casos. La configuración que tenemos que hacer es en el método main, use global interceptors, y en este use global interceptors, esperen un segundo porque tiene una sintaxis bastante particular, así que ahí está. Simplemente copié la configuración del proyecto de ejemplo que les mostramos en la primera clase. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos definiendo un interceptor. Un interceptor va a ser una estructura de Nest que va a servir como un middleware que intercepta, en este caso, las solicitudes una vez que están volviendo hacia el cliente. ¿Sí? Intercepta las respuestas. Lo que le estamos diciendo es que, en este caso, que utilice estos decoradores que definimos en nuestra entidad. Entonces, si ahora nosotros volvemos a Postman, en teoría se está viendo el Postman, y le damos a el método de usuarios de nuevo, ya no nos trae la clave. Esas anotaciones tienen también otros usos, ¿sí? No solo podemos excluir claves, sino que podemos también, por ejemplo, excluir propiedades, sino que podemos también, por ejemplo, crear propiedades nuevas, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo de eso, ya que se los introduje. Vamos a volver al proyecto. Bien. Vamos a volver al proyecto y vamos a crear acá una propiedad nueva utilizando el decorador expose. Este decorador también es de class transformer. En este caso, vamos a retornar, por ejemplo, el apellido más el nombre, ¿sí? El nombre completo. Así que vamos a decir get nombre completo. ¿Sí? Y en esta función, lo que vamos a hacer es retornar el apellido más, vamos a darle un poco de formato, bajo una coma, más el nombre de la persona, ¿sí? Vamos a decir que retorno un string. Perfecto. Entonces, si nosotros ahora volvemos a Postman, al solicitar los usuarios en esta ruta, vamos a tener una clave nueva que es nombre completo, que no es una clave de la entidad, no es una propiedad de la entidad que exista como columna en la base de datos,
sino que la librería la está creando por nosotros siguiendo la configuración que le acabamos de indicar. Bien. Con eso vamos a cerrar entonces la parte de nuestro método de obtener usuarios, por lo menos por ahora. Y vamos a, veo que ya estamos en la hora, pero si les parece, nos quedamos 10 minutos más y me interesaría mostrarles por lo menos cómo crear un guardia, ¿sí? Que se encargue de manejar la autenticación a nuestras rutas. Un segundo que tomo agua. Sí, Gastón. No pasa nada. Bien. Tendríamos que crear el guardia. ¿Estoy compartiendo ahí el Nest? Sí. Tenemos que crear un guardia. ¿Qué eran los guardias? Entonces, eran estructuras del framework que nos permiten proteger ciertas rutas o controladores enteros. En este caso, puntualmente, lo que quiero es que los usuarios que soliciten este endpoint getUsuarios tengan una sesión iniciada, que tengan un token válido y que me lo hayan pasado. ¿Sí? Entonces, para acelerar la demostración, vamos a copiar simplemente el guardia que ya tengo listo, ¿sí? En vez de desarrollarlo desde cero. Tengan en cuenta que esto va a funcionar de la siguiente manera. Tenemos que utilizar el decorador useGuards de Nest.js Common. En este decorador tenemos que pasar un array con los guardias que queremos que se utilicen en esta ruta. Para eso, vamos a decir que queremos usuario el guardia, authguard, que todavía no tenemos creado. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a crear ese guardia. Vamos a crear el guardia en la carpeta guards. Bien. Acá voy simplemente, chicos, a buscar en el proyecto que ya tengo armado. Guardia. Bien. Pero vamos a ir analizándolo paso a paso, lógicamente, ¿sí? Bien, acá lo que hice básicamente es crear un archivo auth.guard.ts y le pegué el código del guardia que ya había hecho para el ejemplo. Acá tiene un problema con la importación de roles, lo cual está perfecto porque roles todavía no existe. Ok. Entonces, antes de ver la lógica del guardia, vamos a crear ese roles que dice ahí. ¿Qué va a ser roles? Roles va a ser un decorador que nosotros vamos a crear. Va a ser un decorador que vamos a crear para poder especificar en cada método cuáles son los roles que nosotros queremos permitir que tengan acceso a ese método. Vamos a hacer entonces ese decorador de roles. Cuando muestre el ejemplo va a quedar más claro de qué estaba hablando. Vamos a crear en la carpeta decorators este roles decorator, ¿sí? Y vamos a copiarlo. Este era cortito, así que bien lo podría haber escrito. Pero vamos a analizarlo, ¿sí? Tenemos este
decorador de roles que acabamos de crear. Si miran el código, crear el decorador es simplemente cuestión de utilizar la clase reflector que nos provee NestJS y decirle que queremos crear un decorador que va a recibir un array de roles enum. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué queremos este decorador de roles y cómo lo usamos? Vamos a volver a nuestro controlador de usuarios. La idea era entonces, acá decirle, queremos usar este guardia que sea el authGuard, que se va a encargar de verificar si nosotros tenemos un token válido y si tenemos los roles necesarios para este método. Esa parte de los roles necesarios para este método es lo que vamos a configurar con este decorador roles que acabo de crear. ¿Sí? ¿Podrías repetir eso, por favor? Sí, no hay problema. ¿Qué es lo que hicimos recién? Igual cuando les muestro el ejemplo va a quedar mucho más claro. ¿Qué es lo que hicimos recién? Creamos un decorador que se llama roles. ¿Sí? Y que va a recibir un array de roles enum. Recuerden que roles enum era un enum que creamos el otro día que tenía como opciones administrador y ejecutor. ¿Sí? ¿Cómo vamos a usar ese decorador? Igual que los otros decoradores que venimos usando. En este caso vamos a decorar este método de usuarios utilizando @roles y le podemos pasar, como lo configuramos recién, un array de roles enum. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que a este método solo puedan acceder los usuarios con rol de administrador, nosotros podemos acá en roles enum, en el decorador de roles, pasarle roles enum.ejecutor. Si queremos que también pueda acceder el administrador, le pasamos roles enum.administrador. En este caso, si no me equivoco, solo queremos que puedan acceder los administradores. ¿Sí? Los ejecutores no deberían poder acceder a este método que retorna a todos los usuarios. ¿Solo con eso? No. O sea, no solo con esto. ¿Qué es lo que logramos con esto? Ya quería. Lo que logramos con esto es que después en nuestro authGuard nosotros podamos acceder a la información de qué roles deberían poder acceder a este método. Así que ahora voy a importarlo para que se quede. Y, bien, hay algún tipo de error de sintaxis, pero por ahora vamos a enfocarnos, ¿sí?, en la lógica del guard. Vamos entonces, vamos a repasar un segundo esto. Utilicé el decorador useGuards, que es de NestJS. Y le pasé authGuard. Está bien. Estaba revisando ahí que tenía mal. Es que no tengo que pasarlo como array, sino solo el nombre del guardia. Vamos ahora a revisar este authGuard, que lo acabo de crear hace un ratito en la carpeta guards. Vamos a ir viendo esto paso a paso porque es medio largo. No es tan largo, pero es medio largo para ir leyéndolo. ¿Qué es un guardia? Es una clase que implementa canActivate, ¿sí?, de Nest, y que vamos a decorarla con inyectable. Este método canActivate va a retornar verdadero si tenemos permiso de acceder o falso si no tenemos permiso. ¿Sí? Arranquemos por ahí. ¿Qué hace esta primera línea? Esta primera línea dice, tráeme los datos de la petición HTTP que me hicieron. ¿Por qué es necesario esto? Porque este método va a recibir este execution context que soporta otros protocolos aparte de HTTP. Así que esta primera línea es necesaria para decirle al framework, quiero trabajar con HTTP, tráeme los datos de la petición. ¿Sí? Vamos a la segunda línea.
token igual extract token from header. Este es un método, ¿sí? Que está acá abajo, declarado, que lo que va a hacer es recibir la petición y vamos a decir, tráeme lo que te hayan pasado en la header de autorización. ¿Sí? Si lo que recibiste es algo que es de tipo bearer, entonces devuélveme el token, si no, undefined, porque nosotros queremos recibir una header de autorización que diga bearer y espacio del token, ¿sí? Eso no lo explico mucho porque es cómo funcionan los JWTs, que tengo entendido que ya lo han visto, digamos, ¿no? Pero básicamente es un método de utilidad para extraer el token de la cabecera de autorización. Entonces, en este punto tenemos el token que nos pasaron. Si no tenemos un token, tiramos una excepción de que no está autorizado. Si tenemos token, vamos a verificar que sea un token válido, porque hasta ahora lo único que sabemos es que es un string que nos pasaron en la cabecera de autorización. ¿Cómo hacemos esto? Con el método verify de JWT Service. ¿Cómo accedo a JWT Service? Porque lo inyecté acá arriba en el constructor de guardia. ¿Sí? Esto nos permite tener el payload, o sea, el objeto que le pasamos al JWT a la hora de firmar. En este objeto nosotros teníamos la propiedad sub, que era el ID de usuario. ¿Sí? Eso es lo que hicimos hace un rato. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es, estoy viendo que ya nos vamos a repasar de la hora, pero bueno, si les parece 10 minutos más como para terminar de cerrar esto que estamos mirando. Lo que vamos a hacer es buscar el usuario que se corresponda con este token que nos pasaron. En este punto nosotros ya sabemos que el token es válido porque el método verify va a usar el secreto que configuramos en JWT Module al principio, cuando lo importamos en AppModule, ¿sí? Entonces, en este punto ya sabemos que tenemos un token válido, lo que estamos haciendo es buscar el usuario que se corresponde con ese token. Esto nos está arrojando un error. ¿Por qué? Porque todavía no creamos este método findOneById en usuario service. Así que vamos a hacer eso. Vamos a crearlo. Esto es usuarios service, ¿sí? Que lo estuvimos manejando hace un rato. Voy simplemente a copiar el método que ya tengo creado, ¿sí? Y vamos a analizarlo un poco. findOneById. ¿Qué recibe? Un ID de tipo number. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos nuestro objeto usuarios repo, el método findOne, y como restricciones le ponemos que el ID sea el que nos pasan por parámetro y que el usuario esté activo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Buscar un usuario activo. Si no encontramos un usuario activo con ese ID, tiramos una excepción. Y después retornamos al usuario. Bien. Entonces, repasemos. Tenemos el objeto request. Extraemos el token del header que nos pasaron. Verificamos que el token sea válido. Obtenemos el usuario que generó ese token. Ahora es cuando viene la parte donde usamos la información que definimos en ese decorador de roles que creamos hace un rato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer this.reflector, que reflector es algo que vamos a inyectar también en el constructor de NestJS Core. Vamos a decirle, tráeme lo que se haya configurado en el decorador de roles.
¿Ok? Y vamos a guardarlo en esta variable roles. Vamos a ver ahora qué hacemos con esa variable de roles. Si no hay configurados roles, ¿qué quiere decir? Puntualmente, que nosotros en el método que estamos custodiando con este guardia no incluimos este decorador, ¿sí? Es como que si nosotros hubiésemos hecho así. No lo incluimos. Si no incluimos una restricción de roles, entonces crea una propiedad en la petición que sea usuario y pone el usuario que acabamos de recuperar. Y retorna true. O sea, básicamente, ¿sí? Para decirlo de forma clara. Si nosotros recibimos un token que es válido y no hay una restricción de roles definida en el método que estamos custodiando, entonces está todo ok. Te retorno true, puedes acceder y se va a ejecutar ese método. Si roles sí existe, o sea, si en el método que estamos custodiando con el guardia definimos el decorador de roles, entonces verifica que ese array de roles incluya el rol que tiene mi usuario. Si eso es así, entonces es válido y puede acceder al método, ¿sí? O sea, si nosotros acá tenemos, nuestro usuario tiene el rol de administrador, ese includes va a ser true y vamos a poder acceder. Si nosotros tenemos el rol de ejecutor, no vamos a poder acceder porque tenemos el decorador de roles configurado para que solo puedan acceder los administradores. ¿Ok? Entonces, si hay restricción de roles y nuestro usuario no tiene el rol necesario para acceder, se nos tira una excepción. ¿Bien? Y yo diría, como estamos tan pasados de la hora, con eso cortar por hoy. Acá tenemos un error de importación, sí, pero seguramente sea porque le puso un nombre distinto a la clase, ¿sí? Vamos a hacer simplemente así. Ni siquiera lo estoy usando. Perfecto. Bien. Esto nos está arrojando un error. ¿Sí? Que dice que no se pueden resolver las dependencias de AuthGuard. Bien. Es porque estoy importando config service, seguramente. No lo estaba usando. A ver si con eso se soluciona el problema. Perfecto. Ahora sí. Yo diría que con eso cerremos por hoy, ¿sí? La clase que viene, si les parece, repasamos un poco por arriba lo que vimos recién de cómo podríamos restringir el acceso a ciertas rutas de nuestra aplicación. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Mateo puso una consulta en el chat. Por ahora es la única. Ok. En mi caso usé 2guard. ¿Habría algún inconveniente? No, eso como les parezca más adecuado, ¿sí? A mí me pareció que iba a quedar más entendible de esta forma. Quizás jugó en contra por el hecho de que lo vimos así tan a las apuradas, pero sí. Podrías hacer uno para autenticación y uno para autorización, por ejemplo, o para otros requerimientos que tenga en tu aplicación. Y con esto, si no me equivoco, medio que ya cubrimos todo lo que le tenía para mostrarles. Bueno, quedarían quizá algunos detalles más para mirar, pero ya van a quedar para la clase que viene. Por ejemplo, podría ser un guardia de auth y uno de roles. Correcto, Cristian. Bien, si no hay consultas, vamos a cortar la grabación. Bueno, chicos,